Bienvenidos amantes del terror y de lo paranormal. El día de hoy te tengo tres historias increíbles y macabras que seguramente te van a encantar. Recuerda que tú también puedes enviarnos tus historias para que aparezcan en este canal. Ponte tus audífonos y apaga la luz para disfrutar de esta experiencia. Me llamo Alejandro y esta historia se remonta a mi yo de 16 años. Mi vida cambió drásticamente el día que encontré un inofensivo objeto, un reloj que era de mi abuela. Mi abuela Marta era una mujer que había sido testigo de numerosas tragedias a lo largo de su vida, desde el aborto que sufrió cuando anhelaba un bebé más que nada en el mundo, hasta la muerte de su hermano en un accidente en el que ella iba conduciendo. Las desgracias parecían seguirla como una sombra oscura. La familia se alejaba de ella, creyendo que estaba maldita. Yo siempre sentí una profunda compasión por ella y a pesar de las advertencias de mi mamá, yo la visitaba con frecuencia. El día que mi abuela Marta murió, sentí una extraña premonición, un presentimiento que se hizo más claro esa noche en un sueño. En el sueño, mi abuela me hablaba con una voz suave y me decía que abriera la almohada de su cama. Al despertar, no podía sacarme el sueño de la cabeza y decidí visitar su casa para investigar. Se sentía fría y solitaria. Todavía olía a ella. Sus gatos, que habían estado junto a ella cuando la encontraron muerta, merodeaban por los pasillos oscuros. Sentí un escalofrío al entrar en su habitación. Los muebles crujían y todo parecía envuelto en una atmósfera siniestra. Con un cúter en mano, corté la almohada, tal cual como lo vi en mi sueño. Dentro encontré un reloj viejo, gastado y sin correa, pero aún en funcionamiento. Al principio no le di mucha importancia, pero me llevé ese reloj a casa. Pronto comencé a notar cambios inquietantes en mi vida, desde cosas simples como reprobar un examen y tener la incapacidad de concentrarme sin una razón aparente. La gente se alejaba de mí como si mi sola presencia les molestara. Lo más perturbador era que el reloj se detenía justo antes de que ocurriera una desgracia. Primero fueron pequeños detalles, pequeños incidentes, pero luego empecé a presenciar eventos más trágicos, como la muerte de una persona durante un asalto, justo en la tienda en la que yo me encontraba. Desesperado y algo sugestionado, intenté deshacerme del reloj. Solo se me ocurrió un lugar en donde podría dejarlo, el panteón donde descansaba mi abuela. Fingiendo llevar flores, hice un pequeño agujero junto a la tumba y enterré el reloj. Al día siguiente, algo extraño y aterrador sucedió. El río Grijalba, cercano al cementerio ejidal, se desbordó debido a las lluvias torrenciales, algo común en Tabasco. Sin embargo, lo que no fue común fue la macabra escena que lo siguió. Los cadáveres comenzaron a salir de sus tumbas y flotaron en el agua, entre ellos el cuerpo de mi abuela. Su rostro estaba contorsionado en una expresión de eterna angustia. Ahora sé que los objetos aparentemente inofensivos pueden contener secretos terribles y a veces lo que encontramos en los rincones más oscuros de nuestros sueños y recuerdos pueden convertirse en nuestra peor pesadilla. La cuna. Esperaba con ansias la llegada de mi primer bebé. Sin embargo, estaba pasando por una racha económica difícil. Me vi obligada a buscar todo lo necesario en tiendas de segunda y en Marketplace. De entre todos los objetos, lo que más necesitaba era una cuna. Una noche, mientras navegaba por Marketplace, encontré un Moisés que parecía una ganga. Era un Moisés con base, y lo mejor era que sus patas tenían una forma que permitía mecer al bebé, como la parte de abajo de las mecedoras. Contacté a la vendedora, una mujer que parecía tener mucha prisa por deshacerse de ella. Me dio un punto de encuentro muy lejano, casi imposible para mí, y en mi estado tan avanzado, lo que me hizo sentir algo decepcionada. A los pocos minutos, la vendedora me envió un mensaje ofreciendo llevar la cuna hasta mi domicilio.
Acepté inmediatamente. Esa misma noche, la mujer me entregó la cuna en mi casa. Se veía nerviosa, con un semblante inquieto y triste. Aún recordaba sus palabras. Cuando ya no la quieras, puedes regalarla a alguien más. La cuna estaba intacta, la madera aún brillaba, y en ese momento me sentí afortunada sin saber lo que me esperaba. El día del parto llegó, y yo no podía dejar de pensar en la cuna, incluso en el hospital, como si la cuna estuviera siempre presente en mi mente. Al llegar a casa noté un cambio inmediato. La cuna tenía un rayón en la madera, algo muy notorio que estaba segura que no había visto antes. Coloqué un colgante de ositos que yo misma había hecho. La cuna lucía hermosa. La segunda noche mi bebé me despertó con un llanto terrible. Corrí hacia la cuna y vi que el móvil estaba encima del rostro de mi bebé. Lo levanté preocupada y asustada. También noté otro rayón más profundo que el anterior. A pesar de todo, pensé que se trataba de mi cansancio. La noche siguiente estuvo todo muy tranquilo, lo que me hizo pensar que todo eran mis nervios de madre primeriza. Sin embargo, una tarde, mientras mi bebé dormía, aproveché para meterme a bañar. De nuevo el llanto de mi bebé, un llanto desgarrador. Salí corriendo de la regadera, cayéndome y golpeándome fuertemente la cabeza. Al levantarme mareada y sangrando, vi algo que jamás voy a olvidar. El Moisés se mecía solo, como si alguien lo estuviera moviendo. La madera crujía mientras unas marcas se iban dibujando claramente. Una mano alargada se posaba en la madera. Aterrorizada, saqué a mi bebé de la cuna. No podía regalar a nadie más ese objeto. Llamé a mi hermana y le conté lo que había sucedido. Su hermana prometió deshacerse de la cuna. La llevó a un basurero detrás de un supermercado, pero al llegar ahí notó que la cuna no tenía ni una sola marca ni rayón. El recuerdo de esa experiencia aterradora quedó grabado en mi mente para siempre, acompañado de la curiosidad de saber de dónde provenía. Intenté contactar a la mujer, pero me di cuenta que había eliminado su cuenta o que tal vez solo la había creado para poder deshacerse de la cuna. Asistí a un evento de intercambio de objetos, algo así como para darle una segunda oportunidad a las cosas, y entre ellas había libros. La mayoría eran de autoayuda o de cómo hacerse millonario en segundos, nada que realmente llamara mi atención. Pero después de la búsqueda, mis ojos se posaron en una portada que me intrigó de inmediato. El libro era negro mate y mostraba a una monja con una máscara brillante en la portada. El título, cuyo nombre he olvidado, me producía una inquietud inexplicable, casi como si invocara algo al pronunciarlo en voz alta. El libro estaba incompleto, le faltaban las primeras 3 páginas. Aún así decidí llevármelo a casa, ya que lo había intercambiado por un libro que ya tenía 2 veces. Me sentía afortunado, como si hubiera encontrado una joya oculta. La historia comenzaba en un convento, con la llegada de una monja que iniciaba su formación. El convento era un lugar enorme y ella solía pasear tratando de aprender la ubicación de cada rincón. Una noche descubrió una habitación misteriosa que la llevó a un cuarto secreto dentro del convento. La narración me atrapó desde el primer momento, pero pronto se tornó en algo mucho más oscuro y perturbador. A medida que avanzaba en la lectura, descubrí que el convento era en realidad un lugar donde se llevaban a cabo ritos satánicos. Las monjas participaban en sacrificios y encuentros con hombres bajo la presencia de estatuas religiosas. La crudeza de las descripciones me aterrorizaba. Aunque disfrutaba del terror del cine y en los libros, nunca había leído algo tan inquietante. Sentía una vibra pesada cada vez que lo leía, como si estuviera blasfemando. El libro tenía partes escritas en un idioma desconocido para mí. Lo podía pronunciar, pero no lo podía entender. Pasaron días y la portada que al principio me había parecido genial, ahora me producía repulsión. Incluso sostener el libro con las manos me resultaba intolerable. Dormía en la misma habitación que mi hermano y solía dejar el libro en la mesa de noche entre nuestras camas. Una tarde tomé una siesta y tuve una pesadilla terrible en la que el libro se hojeaba solo. Me desperté sudando y al mirar a mi costado, ahí estaba el libro, casi como una advertencia. Decidí ponerlo en el librero y no volver a tocarlo. Pero la siguiente noche lo paranormal
alcanzó su punto más álgido. La luz del patio apenas alumbraba la habitación, pero lo suficiente para ver el librero y el horroroso libro. Me quedé dormido, pero mi hermano despertó en medio de la noche diciendo que había un olor a azufre. Casi me muero del susto al ver el libro de nuevo en la mesa de noche entre nosotros. Lo agarré torpemente y lo tiré detrás de la mesa. El libro permaneció ahí por unos días, hasta que mi hermano, cansado del malestar que nos causaba, lo sacó de la casa, lo rompió y quemó todas sus páginas. Han pasado años desde aquello y todavía siento una inquietud al recordarlo. Ese libro tenía algo oscuro que se metía en tu mente, no solo el miedo, sino algo macabro que se quedaba grabado como una imagen imborrable. Aunque muchas personas me han preguntado por el nombre del libro, no creo poder recordarlo. Creo que quise olvidarlo deliberadamente. Lo he buscado en internet varias veces, pero desde la salida de la película de la monja ha sido imposible encontrarlo por la portada. Puedo decir sin duda que ha sido lo más aterrador que he leído. Espero que te hayan gustado estas historias. Coméntame aquí en la caja de comentarios qué historia te gustó más y si te gustaría que siguiera narrándote estas aterradoras historias.